Muy buenas tardes, qué alegría, qué bendición poder conectarme a través de este medio con cada uno de los hermanos de las personitas de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai en la ciudad de Armenia. Muy agradecido a Dios, como siempre todos los domingos iniciamos su programa Biblia Abierta con una profunda gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros, por todo lo que Él hará en favor de cada uno de nosotros. Muy agradecido a Dios. Gracias al Señor. Bueno, fue sorprendente. En esta mañana faltaron muchas personitas afectadas por una especie de COVID, un derivado del COVID que está fuerte. Y bueno, el miércoles oramos por algunos y fue sorprendente verles hoy completamente sanos en la Iglesia Cuadrangular El Shaddai, en la sede norte. Pero también con mucha alegría vimos en la sede sur personitas que no habíamos visto. Pudimos orar de nuevo por nuestra querida hermana María Percy de Palacio. Y bueno, tomamos la decisión, la determinación radical de creerle a Dios en medio de las circunstancias, de proclamar que Él es el Señor, el Salvador, el único que puede hacer su gran obra en todos los que confiamos en Él. De verdad vale la pena confiar, creer en un Dios maravilloso, poderosísimo, real, que todos los días de nuestra vida nos bendice. Muy agradecido por Carolina y José Manrey, que les vimos con un gran esfuerzo, ellos y su hija María José con tapabocas, pero allí al pie del cañón, buscando en la presencia, en el lugar de la bendición del Dios del cielo. Y sabemos que Él dice: clama a mí y yo te responderé. Bueno, estamos muy agradecidos por todas las bendiciones y les invito a orar en esta tarde y a pararnos firmes en la confianza, en la certeza de ese Dios maravilloso. Y animo a cada persona que escucha este programa, animo a cada uno de los que de alguna manera llega a esta comunicación, y le digo que usted no llegó a este programa por casualidad. Está en este programa por la voluntad suprema de Dios, y Él tiene para usted una palabra y una bendición. Le invito a orar en esta tarde. Soberano Dios, gracias por todas tus generosidades, gracias por lo bueno, por lo generoso que eres. Eres Dios eterno, mereces todo el honor, mereces toda la honra y toda la gloria. Señor, en este día sé que se cumple tu palabra, que tú eres gran Rey y que a ti se te ofrece ofrenda, incienso agradable en todas las naciones bajo el cielo, desde donde sale el sol hasta donde se esconde, porque eres gran Rey. Señor, acepta nuestra oración en esta ciudad hermosa de Armenia, y acepta las personas que se unen a esta transmisión en cualquier vecindario de la ciudad de Armenia, en cualquiera de los lugares vecinos de Calarcá, de Circasia, de Montenegro, en la vereda allí de la Siria. Gracias, Señor, por hacer tu obra en Carlos Albeiro Arboleda y en su esposa Lesbi Vargas. Gracias por hacer tu obra maravillosa, Señor, allí en Puerto Samaria, en María Isabel Rojas, en Gustavo Mondragón y su querida esposa Cristina Ríos, por hacer tu obra allí en el alto de Samaria, allí en la casa de Fabiola Ríos y su familia. Te bendigo por ellos, te bendigo por todos los que sanaste,
Te bendigo por la vida de María Percy de Palacio. Y Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, coloco en tus manos este programa. Coloco en tus manos las circunstancias, las dificultades de cada hombre, de cada mujer, y pido que les bendigas de una manera poderosa y especial. Espíritu Santo de Dios, asístenos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, Todopoderoso Señor de la gloria. Toca a cada personita conforme a tus riquezas en gloria. Dios, que se cumpla tu palabra que asegura: mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Tus riquezas en gloria sobrepasan la necesidad, la dificultad, la enfermedad, la opresión, el desaliento. Las puertas cerradas se abren ahora. Los cielos se abren sobre cada familia, sobre cada persona, y la bendición tuya, que es gloriosa, que es poderosa, toque ahora toda persona enferma, todo hombre, toda mujer que tiene dolores extraños, que tiene afectaciones del COVID. Me levanto en esta hora de la tarde para atar, para reprender el espíritu de enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, ato el espíritu de cáncer que ha querido inquistarse en el cuerpo de María Percy de Palacio. Maldito cáncer, te reprendo, te echo fuera del cuerpo de María Percy de Palacio, te echo fuera del cuerpo de cada hombre y de cada mujer que ha descubierto con asombro tumores, masas extrañas. Ordeno que desaparezcan por tu palabra que me faculta, porque asegura que en el nombre del Señor Jesucristo yo predico el Evangelio y echo fuera los demonios y sano los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. A ti, Señor, sea todo el honor, sea toda la gloria. Mi Dios, extiende tu mano de poder. Sana a esa persona que tiene dolor en sus brazos. No sé si es un dolor por esta pestilencia moderna o si es un derivado de alguna especie de artritis, pero ese dolor en ambos brazos desaparece ahora. Afectaciones de la garganta, aún la garganta mía sea tocada en esta tarde por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo llevó sobre su propio cuerpo todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Por esa palabra envío a través de este medio sanidad, liberación, protección y vida. Señor, mira a las personas que están iniciando un trabajo, que tienen una pesadez en la economía. Tú eres el Dios de la bendición. Envío tu bendición sobre cada negocio en particular, sobre cada empresa, sobre cada trabajo, y sé que mis hermanos y hermanas en la fe tendrán que trabajar, pero tienen la gracia, tienen la bendición. Los cielos son abiertos ahora sobre ellos. El favor de Dios viene sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus casas. A ti te doy, Señor, todo el honor. A ti te doy, Señor, toda la honra y toda la gloria, porque tú eres merecedor de toda exaltación. Gracias, soberano Dios, porque eres maravilloso. Digo como lo decían los antiguos en la Biblia: eres maravilloso. Todo lo ha hecho bien. Extiende tu mano y toca a cada familia,
Toca cada hogar en esta tarde y glorifícate, Señor, porque tú eres Dios. Gracias, gracias Padre Celestial, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo de Dios. A ti sea el honor, toda la honra y toda la gloria. Amén. Bueno, qué alegría, qué bendición podernos conectar. Estoy probando un poquito el sonido, a ver si mejoramos. Tenemos por ahí un micrófono que estamos probando. Voy a probar primero estos audífonos que son los que uso para grabar el programa de Suldemaida Radio y de Poder Estéreo. Y bueno, lo voy a usar esta tarde para ver si mejoramos un poquito el sonido. Ustedes serán quienes me ayuden, pero tenemos un micrófono diferente para este programa. Bueno, esta mañana fue espectacular la palabra. Dios habló a nuestro corazón y nos ayudó a entender que aún tener un mal testimonio no nos excluye, porque Él promete en su palabra que no apagará el pabilo que humeare, ni quebrará la vara cascada, sino que Él le asegura, perfeccionará la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Y vimos ampliamente, usted lo puede ver en el programa de la mañana, cómo buscar tener un buen testimonio. Si lo queremos, lo podemos lograr, porque Él nos ayudará, Él transformará, Él cambiará nuestro corazón, pero tenemos que tomar la decisión de querer. Él nos dará el bautismo en el Espíritu Santo, porque al fin y al cabo es su promesa, y aunque somos usados los hombres para ministrar el bautismo del Espíritu Santo, es Él el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y Él dice, quiero bautizarlos. Es mi promesa, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que podemos estar seguros de que si usted quiere, y decíamos usando San Lucas capítulo 11, si usted aprende a pedir con fe, si usted insiste, si usted busca, si usted llama insistentemente, Él vendrá y le llenará de su poder y de su Espíritu Santo. Y nosotros tendremos la bendición no solo de enseñarle, sino de ministrarle el bautismo en el Espíritu Santo. Pero las tres características de estos servidores que fueron escogidos, por favor, si no me entiende, busque nuestro programa en la mañana, en este mismo programa, o en el YouTube, también como Iglesia Cuadrangular El Shaddai. Allí estaremos también para pasar este mensaje, y estaremos allí para que usted pueda repasar, tener frescura en la enseñanza. Allí vimos entonces que estos que fueron escogidos en un tiempo álgido, difícil, tenían estas tres características. Eran hombres y mujeres, ¿por qué no?, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Y dijimos que era necesario escudriñar nosotros qué es sabiduría. Entonces quiero compartir unos pocos versículos en la palabra de Dios que nos hablan de este tema de la sabiduría. El primero está en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Muy interesante todo el pasaje, pero yo voy a leer, confiando en que usted lee la escritura, el versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es que Él
escoge lo peor. Es que los seres humanos carecemos a veces de esa sensibilidad, de considerar a Dios superior, y a veces nuestra juventud, nuestras habilidades, las mismas bendiciones, decíamos en esta mañana, los mismos dones que Él nos ha dado, los usamos para pretender ser merecedores, ser la estrella. Pero Él nos enseñó en su palabra que la mejor manera de agradarle es querer imitarlo a Él. Él dijo: yo soy el Señor. Ustedes no se equivocan, tienen toda la razón, soy el Señor, pero estoy entre ustedes no como el que ordena, no como el que manda, sino como el que sirve. En ese sentido, Él se especializa. Y si usted lee los primeros versículos del capítulo 1, dice que la gente, y nombra dos clases de personas. Dice que los religiosos, que prefiguran a los judíos, buscan señales y milagros. Pero la gente que está empapada en toda la sutileza del mundo, buscan sabiduría. Pero a Dios le plació salvar a los seres humanos por medio, lo llama Él así, de la locura de la predicación. Es una locura la predicación del Evangelio. Decirle a la gente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero ¿qué dice Él? Cuando usted y yo reconocemos a el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice el versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Gloria a Dios. Con tanta razón el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en Segunda de Corintios, el capítulo 12, habla de la necesidad, apagó eso ahí, habla de la necesidad de tener una sensibilidad hacia la revelación de Dios, porque él dice, el apóstol Pablo dice: soy un hombre que tiene una revelación de Dios, pero gracias a Dios por su don inefable, gracias a Dios porque en mi debilidad su poder se ha perfeccionado. Así que Él es el que nos fortalece. Ahora bien, en Proverbios, en el capítulo 8, algunos dicen que esta es una personificación del Señor Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Otros aseguran que es una personificación de la sabiduría de Dios, y es de esos misterios que uno sabe que Dios escondió a los sabios, pero reveló a los nobles, a los sencillos, a los que tienen un corazón como el de un niño, para acercarse a Él. Y en Proverbios, en el capítulo 8, todo el capítulo lo puede leer usted en casa. Yo voy a leer solamente algunos apartes que me parecen muy interesantes. Y mire cómo empieza. El subtítulo en mi Biblia es Reina Valera: excelencia y eternidad de la sabiduría. Recuerde esta historia. El rey David ha puesto en su corazón
el edificar una casa para Dios. Pero él había aprendido que así fuese para ofrecerle algo a Dios, consultaba a Dios. Recuerde que él se equivocó cuando fue a pasar el arca porque no consultó, puso el anhelo en el corazón y la primera vez fue un fracaso, y cuando él consultó a Dios, Dios le reveló la manera correcta de hacerlo. Ahora él desea edificar una casa. Su corazón se llena de tristeza y dice: ¿cómo puede ser que Dios me ha bendecido tanto? Y el arca que representa su presencia en medio de nosotros está en el campo. Voy a hacerle una casa, pero consulta. Y Dios le dice: no, tú no harás esa casa para mí, la hará tu hijo. Y hace un pacto con el rey David. Le dice: como has puesto eso en tu corazón, nunca faltará uno de tus hijos que esté en mi trono. Y el Señor Jesucristo es de la descendencia de David. Pero Salomón, su hijo, ¿qué lo sucede? Recibe tal encargo de su papá que él ora a Dios. Dios se revela a él, usted lo recuerda en la Biblia, y Dios le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice: Señor, tu pueblo es un gran pueblo, tú eres un gran Dios, y yo soy joven, y no entiendo, no sé cómo salir, no sé cómo entrar. Te pido que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo y para hacer la casa que tengo que hacer, que mi padre puso en su corazón. Entonces la Biblia dice que Dios se reveló y le dijo: por cuanto has pedido sabiduría para gobernar a mi pueblo, para hacer lo que tienes que hacer, habías podido pedir riquezas, habías podido pedir larga vida, habías podido pedir la vida de tus enemigos. Te voy a dar lo que me has pedido. No habrá un hombre tan sabio como tú, pero voy a añadir lo que no me pediste. Tristemente, el hombre que pidió la sabiduría a Dios se olvidó de la palabra. Y note entonces lo que dice Proverbios capítulo 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura, oíd, porque le hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y más que el oro refinado
y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Si usted sigue leyendo, es diciendo Dios, la sabiduría la tengo para todos los hombres, pero la tengo para los que la buscan, para los que adquieren cordura, rectitud, buen juicio, que quieren el conocimiento de Dios, no para discusiones teológicas, no para quien tiene la razón, sino como dijese el mismo profeta: no se alabe el sabio en su valentía, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Esa revelación está en la Sagrada Escritura. Dios puede darnos por su Espíritu Santo esa sabiduría, aplicándola por la palabra de Dios a nuestro diario vivir. No importa dónde es su desempeñamiento como hombre, como mujer, dónde vive usted su vida espiritual, en una vereda, en una gran ciudad, en una ciudad intermedia como es la ciudad de Armenia, en una ciudad pequeña como Calarcá, como Montenegro, en una vereda como están mis hermanos allí en Puerto Samaria o en la Siria. Allí Dios se revela a tu corazón por medio de su palabra, y si la tienes en cuenta y si la buscas, dice él, clamo a los hombres. Estamos de acuerdo en que decimos en la Escritura que cuando la Biblia habla de los hombres no se refiere al varón nada más, se refiere a esa gloriosa bendición, porque dice la Escritura, varón y hembra los hizo a su imagen y semejanza. Así que, mujer, a ti te habla Dios y dice: si tú me buscas, me hallarás. No busques la sabiduría fuera de la palabra de Dios, la sabiduría que viene del cielo. Lo que hay en el mundo es ciencia, lo que hay en el mundo es inteligencia aplicada a las partes humanas, pero lamentablemente esa inteligencia y esas ciencias humanas a veces no son como las que describe el libro de Proverbios, sino son como la que describe el libro de Santiago. Es impresionante lo que dice Santiago. Santiago dice de la siguiente manera, y es para cada uno de nosotros una experiencia, es una oportunidad de poder mirar lo que hemos hecho y de poder pedirle a Dios que nos ayude. El versículo 13 del capítulo 3 de Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire de nuevo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando permitimos a Jesucristo hacer su obra, nos olvidamos de ese espíritu competitivo que tanto daño hace, de esos celos amargos, de esa contención. Sin duda, muchas personas tienen esas capacidades, esas cualidades,
y tienen cierta astucia, cierto prestigio de sabiduría, pero si es de lo alto, es amable, es benigna, no tiene incertidumbre, lo hace para Dios y ve el fruto. Y la Biblia en Proverbios capítulo 8 dice que su rédito, su rendimiento es mejor que el del oro. Imposible tener esa bendición sin Cristo en el corazón, porque Él es el que nos es hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Te invito en esta tarde a afirmar tu corazón en el Señor Jesucristo. Ora conmigo. Soberano Dios, yo sé que necesito al Señor Jesucristo como mi único, suficiente Señor y Salvador. Te ruego que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa. Señor, en esta hora de la tarde pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Ayúdame, Señor, a ser la persona que tú quieres que yo sea. Dame sabiduría. Permíteme tener un buen testimonio y lléname del Espíritu Santo. Pero permíteme tener sabiduría, prudencia, mansedumbre, tener esa amabilidad, esa benignidad y esos buenos frutos. Gracias, Espíritu de Dios, por ayudarme en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería fabuloso, es la razón de este programa, poderle ayudar a crecer en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Alguno de nuestros servidores oportunamente se comunicará con usted y será una bendición ayudarle. Bueno, vamos a escuchar en esta tarde si hay alguna pregunta razonable, y estamos comprometidos a no anular ninguna, sino a darle credibilidad a su pregunta razonable y darle respuesta con la Biblia abierta. Buenas noches, dice, ¿cuál es la regla de oro en la oración? Yo imagino que lo dicen basado en el Evangelio de Mateo 7:12. No vieron el texto, pero... ¿Cuál es la regla de oro en la oración? ¿Sí me escuchan a mí? La regla de oro, me dice la pastora acá, que la pregunta es ¿cuál es la regla de oro en la oración? Pues no nos dan el texto bíblico y Mateo 7:12. queremos que cuando usted haga una pregunta, entonces si usted conoce la Biblia, porque es una pregunta razonable de la Biblia, nos dé de preferencia el texto bíblico. Entonces nuestra pastora sugiere que es San Mateo capítulo 7, y ella dice que puede ser el texto que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es que el título dice, ¿Qué hombre la regla hay de oro. vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, este es un pasaje paralelo
al que leímos en San Lucas capítulo 11. Y entonces dice que la regla de oro que uno sobreentiende aquí es que cuando oramos a Dios para que especialmente nos bautice, nos dé el Espíritu Santo, es solamente con una finalidad. ¿Recuerda cuál es la finalidad de ser bautizado en el Espíritu Santo? Los discípulos han tenido la experiencia amarga de creer que habían perdido al Señor Jesucristo. Ahora tienen la alegría de verlo resucitado. Y entonces por 40 días Él les recuerda. Me imagino que es como un seminario intenso de recordar lo que ellos habían vivido en 3 años que duró el ministerio del Señor. Y en 40 días Él hace un refuerzo y culmina diciéndoles: ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. La Biblia dice que es Jesucristo el que bautiza en el Espíritu Santo. Y cuando Él expone el principio, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo en el Espíritu Santo no es para ser cristianos superiores, es para ser servidores con poder. ¿Me escuchó bien? Lejos de tener la idea de que un cristiano bautizado en el Espíritu Santo es superior y mira por encima del hombro a los demás cristianos, lo que la iglesia primitiva aprendió, y lo estuvimos viendo y lo veremos, es que todo cristiano necesita ser bautizado en el Espíritu Santo para tener, puede ser aceptable, una firmeza, una estabilidad, una seguridad en la vida espiritual, pero sobre todo para tener el poder para testificar de Cristo, ver la predicación que impacta los corazones, tener la convicción de fe y el respaldo para echar fuera a los demonios, y el poder y el respaldo para sanar los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el mismo Espíritu Santo nos faculta, es el mismo poder para edificar a la gente, para decirle a la gente cómo ser un discípulo y cómo hacer discípulos. Entonces no es para ser cristianos superiores. Por eso aquí dice, contrarrestando lo que algunos piensan, que miran con menosprecio a un cristiano que según ellos no es bautizado, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Estuvimos mirando hace 8 días cómo Dios usó a un hombre, porque Él es el Señor, escogido en la asamblea de los primeros cristianos para atender un momento álgido, y fue de donde extrajimos nuestro tema: con sabiduría, con buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Felipe.
Y cuando hubo esa persecución violenta en la cual participó activamente Saulo de Tarso, Felipe y muchos otros, decía esta mañana, la Biblia nos centró en Felipe, pero muchos otros donde fueron iban compartiendo el evangelio. No eran los hermanos superiores. Ellos vieron con asombro como otro de los hombres escogidos para servir a la mesa, llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue apedreado hasta morir. La gente cerró su corazón, tapó sus oídos y arremetieron contra él y lo apedrearon hasta morir. Pero ahora hay otro, usado en Samaria, echa fuera demonios, predica el evangelio, echa fuera demonios, sana a los enfermos, tiene la visión de discipular también a la gente, que hace que sean bautizados. Y no dice, esta es la gran obra que Dios me dio, soy el mejor, sino que envía a Jerusalén la noticia y dice, me permite especular, hermanos, Dios ha hecho su obra. Samaria está bajo el fuego del Espíritu Santo, hay un avivamiento. Entonces ellos envían a dos hombres de Dios, a Pedro y a Juan, y ellos vienen y ven lo que ha hecho Dios y traen un encargo de la iglesia. Ellos necesitan el Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? La regla de oro es: todo lo que los demás necesitan de Dios, todo lo que usted quiere, debe de hacerlo con los demás. En otro evangelio dice del perdón, en otro evangelio dice de la misericordia. Pero hablando Jesús de esta misma regla de oro, recuerda, alguien muy dogmático, muy observador, de pronto dijo, bueno, Jesús está olvidando el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Jesús está hablando del amor de Dios y parece que no está de acuerdo con la ley de Moisés. Entonces se ponen de acuerdo y le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Unos dicen que el cuarto, otros que el quinto, otros que el sexto, otros que el primero. Él dijo, el primer mandamiento es este: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso la iglesia primitiva no se jactaba de que Jerusalén era el lugar donde era necesario ir para ser bautizado en el Espíritu Santo. Ellos enviaron dos hombres y ministraron, enseñaron y ministraron el bautismo del Espíritu Santo. La regla de oro es, lo dice con claridad, que lo que usted quiere lo debe de querer para los demás. Entonces los cristianos somos llamados a orar, no como el publicano, ¿lo recuerda? El publicano y el fariseo. Dice que entraron estos dos hombres a la casa de Dios. El uno hablaba con él mismo, era su ego, era su soberbia. El otro hablaba con Dios.
La oración del primero era: Señor, te doy gracias. Maravilloso Dios, te bendigo, porque no soy como los demás, ni siquiera como este publicano, pecador, mentiroso. Permítame especular, no sé qué hace aquí en la casa de Dios. Es casi una blasfemia que él esté aquí. Pero yo, Señor, yo hago tu voluntad, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el Señor dijo, hablaba consigo mismo. El publicano estaba en un rincón, y allí estaba llorando y suplicando y diciendo: Señor, yo he pecado, yo no he hecho lo correcto, perdóname, Señor, ni siquiera me atrevo a levantar la vista. Y el Señor Jesucristo dijo: este fue justificado. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la regla de oro es considerar, para mí, que cada hombre, cada mujer es un diamante en las manos de Dios. Dios lo puede perdonar, lo puede libertar, lo puede bendecir y lo puede usar, y es alguien que puede ser perdonado y que puede ser lleno del Espíritu Santo y que puede tener cambios radicales en su vida. Y yo solamente soy un instrumento. Entonces tenemos que orar, y por eso nuestra oración es importante. Cuando oramos por la gente de Colombia, por los jóvenes, por los adolescentes, por todo lo que Dios orienta en nuestra iglesia. Cada iglesia tiene un orden dado por Dios, pero ninguna iglesia tiene el orden de ser la mejor iglesia para sobresalir y mostrar que es la más opulenta. Todos somos llamados a ganar las almas para Cristo y a lograr que esas personitas sean discípulos y transmitan este mensaje de generación en generación. Que Dios bendiga la iglesia cuadrangular El Shaddai con discípulos tan radicales en el propósito de discipular y ganar las almas para Cristo, y discipular y ministrarles el bautismo en el Espíritu Santo, y entonces se cumpla esa visión que Dios diera a nuestra pastora. Seamos un ejército con armas espirituales que vemos la gloria de Dios. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice: si una persona lleva mucho tiempo, va diciendo, de conocer a Dios y no ha sido bautizada con el Espíritu Santo y muere, ¿qué pasará con aquella persona? Si una persona lleva mucho tiempo de conocer al Señor Jesucristo Y muere. y no ha sido bautizada por el Espíritu Santo y muere, ¿qué pasará con esa persona? Bueno, hay puntos radicales en la palabra de Dios, y lo básico que nosotros entendemos, le invito por favor a mirar en Efesios capítulo 1, el versículo 13, si no recuerdo mal. Efesios el capítulo 1, el versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Lo que yo he creído y entendido en la Biblia es que todo cristiano recibe el sello del Espíritu Santo. En el tiempo bíblico, el sello era el reconocimiento de que se pertenecía a una familia. El Espíritu Santo, cuando creemos, nos bautiza en el cuerpo universal, en la iglesia universal del Señor Jesucristo. Pero en la iglesia local desarrollamos la vida espiritual, y ahí es donde nosotros podemos ser personas que crecemos en la vida espiritual, o que teniendo el Espíritu Santo lo apagamos o lo contristamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué la persona envejece en la vida espiritual y nunca fue bautizada en el Espíritu Santo? Si tuvo las arras, si tuvo el sello. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, el capítulo 19, encuentra a unos hombres, y la verdad es comentario bíblico. Dice que él los vio y de alguna manera se dio cuenta que no tenían el bautismo en el Espíritu Santo, pero seguramente tenían el sello, seguramente eran sinceros. Entonces él les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él comienza, les enseña acerca del Señor Jesucristo, les pregunta cómo fueron bautizados, les amplía el conocimiento del Evangelio, ministra sobre ellos y son bautizados en el Espíritu Santo. Si usted me permite, ahora lo leemos. Dice que la evidencia de que eran bautizados, que es la que tomamos los cristianos de tipo pentecostal, como es la iglesia cuadrangular, y especialmente la iglesia cuadrangular El Shaddai, es la evidencia de hablar en otras lenguas. Quiero leer con usted Hechos capítulo 19, si no estoy mal.